Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Una emoción muy humana. Mis colegas se rieron cuando les dije que estaba organizando una expedición tripulada al cúmulo Voidstar. Esa risa se convirtió en confusión y cuestionamiento sobre mi salud mental cuando se dieron cuenta de que aquello no había sido una broma bien planteada, sino una declaración genuina de mis planes. Como todos los seres racionales de la galaxia, mi especie temía los viajes espaciales como una especie de algodón de azúcar sintiente temería la lluvia, y la elevada saturación de radiación iota del cúmulo Voidstar hacía que la construcción de anclajes de viaje de portal fuera prácticamente imposible, por lo que esa parte de la galaxia permanecía en gran medida inexplorada. Aún así, mi decisión de visitarlo se mantuvo, y tenía una buena razón para hacerlo. Bueno, al menos tenía una razón. No era que fuera inmune a los horrores del espacio, pero tenía algo que mis semejantes no tenían. Había trabajado y vivido con humanos, y eso te cambia para siempre. Los humanos, vistos desde lejos, no son muy impresionantes. Son de tamaño pequeño a mediano, bípedos, trabajadores y por lo general amistosos con las demás razas de la galaxia. Y también están completamente locos. No de la misma manera que los berserkers shorotianos, que tienden a correr hacia ti a toda velocidad con la intención de introducirte los riñones en el interior de las cuencas oculares, ni como los profetas lunáticos de Baal, que siempre ven al mundo a su alrededor con una semana de adelanto respecto al futuro, provocando una enorme cantidad de confusión con todos los que los rodean. No, la locura humana es menos directa. No está exactamente acechando bajo la superficie, a menos que consideres oculto a un leviatán intentando escabullirse dentro de una piscina infantil, pero está lo bastante contenida como para que solo salga a relucir después de pasar más tiempo con ellos y ver ese brillo en sus ojos. La mayoría de las especies de la galaxia no permanece mucho tiempo cerca de los humanos, en parte precisamente por esa razón, y también porque el humano promedio con el que te encuentras no suele quedarse mucho tiempo en un mismo lugar. Prefieren viajar entre planetas y saltar de estrella en estrella, transportando cargamentos, realizando misiones de rescate y reconocimiento, extrayendo minerales de asteroides errantes, reparando satélites de retransmisión u ocupándose de otras tareas en las que la exposición prolongada a los horrores de la galaxia forma parte esencial de la descripción del puesto. Como ya dije, cualquier forma de vida razonable preferiría que le pasaran lentamente sus partes vitales por una rejilla metálica antes que enfrentarse a los horrores de la galaxia. Pero a los humanos difícilmente se les puede describir como razonables. Ellos viven para la locura, y todos los demás los dejan hacer lo suyo mientras no tengan que hacer lo mismo que ellos. Yo trabajé como personal médico en el puesto espacial local durante más de un siglo, así que tuve mucho contacto con humanos. Sus constantes viajes por toda la galaxia los convertían en un riesgo potencial para propagar o contraer enfermedades que, aunque fueran inofensivas en su planeta de origen, podrían provocar epidemias mortales al ser introducidas en las enormes ciudades de otra especie. Por eso, al menos la mitad de nuestra sección de cuarentena solía estar ocupada por grupos de humanos. Los humanos, como resultó ser, no son muy buenos para la cuarentena. Los primeros intentos de aislamiento médico terminaron con los pacientes humanos volviéndose cada vez más irritables, hasta el punto de que terminaban dañando las habitaciones solo para conseguir que entrara un mecánico con quien pudieran conversar. Después de varios intentos de fuga y fallas de contención, se construyeron secciones de cuarentena comunales en la mayoría de los puertos espaciales de la galaxia, y terminé convertido en una especie de cuidador. Mantenía el contacto con los miembros de las tripulaciones humanas, que estaban deseosos de cualquier oportunidad de hablar simplemente para pasar el tiempo. Así que hablamos, y escuché. Con el tiempo aprendí a comprender la mente humana, al menos tanto como es posible. Los humanos apenas comprendían sus propias mentes, y después de que algunos de ellos aceptaran que se les escaneara el cerebro solo por curiosidad, eso dejó de sorprenderme.
Dentro de la cabeza de un humano yace un vasto océano de pensamientos, emociones, recuerdos. No tienen un orden, tampoco control o jerarquía, y su psique nada dentro de eso como un marinero en medio de una tormenta cósmica. Estúpidamente, intenté conectarme a la máquina para realizar una inmersión más profunda y científica en las emociones humanas. Y entonces todo llegó de golpe. Recuerdos de degradación y desprecio, de ser considerado menos que una persona, de una bruma de autodesprecio y furia ardiente. Todo aquello era incómodo y horrible por derecho propio, pero casi parecía un salvavidas frente a lo que vino después. Una sensación de una masa gris opresiva que se cerraba desde todas las direcciones a la velocidad del alquitrán al gotear. Me aplastaba lentamente. Podía sentir cómo mi propia esencia era pulverizada y absorbida, mientras un miedo profundo y primitivo ante la fatalidad existencial se abalanzaba sobre mí como un tsunami. 1 millón de escenarios de lo que podría suceder inundaron mi cerebro. Explosiones de posibilidades, sofocadas y estranguladas por aquel gris interminable, disolviéndose en humo y dejando atrás nada más que arrepentimiento y el sabor amargo de los momentos desperdiciados. Me alegra que el humano notara mis gritos y convulsiones lo bastante rápido como para desconectarme antes de que me redujera a una baba balbuceante. Cuando le describí lo que había visto, el humano simplemente se rió y dijo algo sobre «por eso dejé de trabajar en servicio a cliente», como si aquellos recuerdos no fueran una avalancha constante de aburrimiento capaz de destrozar la mente, llena de humillación y crueldad gratuita. Verás, los de mi especie destacamos en la repetición y el orden. El concepto del aburrimiento me había sido completamente ajeno hasta ese momento, pero a través de los sentidos de la humanidad, sentí como si estuvieran torturando mi propia alma. El espíritu humano debió de evolucionar algún tipo de defensa interna contra sí mismo, simplemente para poder seguir funcionando a cualquier nivel. No solo para amortiguar la intensidad de ciertas emociones, sino también para mantener ese impulso constante hacia nuevos desafíos y peligros. Probablemente por eso no solo soportan los viajes espaciales, sino que además los disfrutan. En comparación con el servicio al cliente, la posibilidad constante de morir de 1 millón de formas espantosas a años luz de cualquier ayuda debe parecerles la opción más preferible. No hace falta decir que nunca más intenté explorar el cerebro humano después de aquello, pero cada vez disfrutaba más de la compañía de los humanos. Intentaba ver el mundo a través de sus ojos, una galaxia llena de maravillas, con muy poco tiempo para verlo todo, sentirlo todo, experimentarlo todo. Una existencia en la que permanecer en un mismo lugar, ya fuera en tu cuerpo o en tu mente, era una agonía lenta y progresiva, sabiendo que el tiempo que había pasado no solo se había perdido para siempre, sino que podría haberse empleado en hacer algo más, cualquier cosa, algo que mantuviera encendido el fuego que ardía dentro de ellos. Y de manera apropiada, para alguien que había sido sometido a esa visión del mundo dentro de una sección de cuarentena, era contagiosa. Mi especie vive 5 veces más que un humano promedio. ¿Pero qué había hecho realmente durante los últimos siglos? Hice mi trabajo, lo hice bien y a tiempo, y mejoré mis habilidades dentro de mi campo de acuerdo con las necesidades de la institución. No solo nunca había abandonado mi planeta, sino que ni siquiera había salido de mi ciudad natal durante más de 1 o 2 días. Mis padres tampoco lo habían hecho, ni mis compañeros de trabajo. Y hasta hacía poco, nunca me había preguntado realmente si esto era lo que quería hacer hasta que llegara mi fecha de expiración. Los humanos que me rodeaban apenas tenían una fracción de mi edad, pero habían vivido más que yo. Así que tomé mi decisión. La Indomable era una vieja nave de carga reacondicionada para fines de exploración, tripulada por una tripulación humana. Me esperaba en mi puerto espacial local, después de despedirme de amigos y familiares, lo cual fue un acontecimiento inusualmente emotivo. Revisé una vez más la lista de suministros para el viaje que se avecinaba. El cúmulo Voidstar estaba muy lejos, y por lo que me había dicho el capitán, planeaban tomar la ruta panorámica para llegar hasta ahí. Tardaría meses como mínimo, y aunque todo saliera bien, no regresaría a casa a salvo durante al menos otro año. Si todo salía bien.
Eso es aterrador. Ese fue el primer pensamiento que me vino a la mente cuando llegué a la rampa de carga de la nave humana. Estoy arriesgándolo todo solo para satisfacer mi curiosidad, y me aterra por completo. Mis pies se detuvieron justo antes de cruzar la puerta de la bodega de carga. Un segundo pensamiento apareció en mi mente, pero al menos era mejor que atención al cliente. Y con una leve sonrisa, subí a bordo. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.